Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Martín Robles, quien es administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Tenemos en el país capacidad instalada. El año pasado se produjeron muchísimos apagones, pero desde noviembre para acá se terminaron esos apagones. ¿Cómo está el sistema eléctrico por la energía limpia, la eólica y la solar? ¿Cómo en ese sistema? Háganos una radiografía de cómo está el sistema eléctrico del país. Muy bien, muy buenos días, distinguidos Caminero, Laura y Percio, y el país que evidentemente está atento a sus... Mira, el sistema eléctrico nacional, o sea, en sentido general, vamos a decir, yo siempre pongo tres elementos que son los importantes y determinantes y que sustentan el sector en un servicio eléctrico. La generación, la transmisión y la distribución y comercialización. Ambas, esas tres áreas demandan recursos intensivos anualmente para poder siempre estar acorde a la demanda. En términos de capacidad de generación, en estos momentos, o sea, nosotros estamos no tan holgados como debiera ser todavía, porque como la demanda crece, recuerden ustedes que a la llegada del presidente, hoy presidente Luis Abinader, pues había un déficit de generación. Pues, ¿En cuánto se estima la demanda del país? Bueno, la demanda el año pasado subió a 3.600 y tantos megavatios. O sea, eso quiere decir, esa es lo que histórico. el país requiere cotidianamente. Cotidianamente, bueno, estoy hablando de la demanda pico, la demanda máxima, exacto, ocurrida normalmente entre las 7 y 10 de la noche. ¿Y la demanda de transmisión? ¿Y cuál es nuestra capacidad? ¿Y cuál es nuestra capacidad instalada? Nuestra capacidad instalada en estos momentos sobrepasa los 5.000 megavatios. 5.000. Lo que pasa es lo siguiente. Así que aparentemente estamos en condiciones de suplir claro, el pico más alto. Claro. Sin embargo, a nivel de pérdidas, tenemos unos números preocupantes. De las pérdidas actuales que tiene el sistema, ¿cuánto puede ser atribuido a las sedes y cuánto al sistema de transmisión? Mira, las pérdidas es otro tema del sector eléctrico y eso ha sido un cáncer de todo el tiempo. Se trabaja en ella para ver cómo eso se va disminuyendo. Hay un pacto eléctrico que se firmó que conlleva una serie de compromisos que se están cumpliendo. Lo que pasa es que, visto el tema ahora de estos últimos años, vamos a decir los primeros 2 años de... Pero siempre se ha hablado de una pérdida de 30-35%. No, siempre se ha hablado de esto, de una pérdida. La mayor pérdida, claro, está en la parte de distribución y comercialización. Pero Laura ha dividido su pregunta. Ha dicho, sí, yo sé ¿cuánto se pierde en las líneas de transmisión? No, ¿Y cuánto se pierde en que se deja de cobrar? Porque el mismo presidente ha reconocido que hay que hacer una inversión importante para poder de alguna manera mitigar ese nivel de pérdida a nivel de transmisión. Si no me equivoco, habló de unos 2.000 millones de dólares. Sí, eso fue en ese momento. Ciertamente en la mayor inversión que hay que hacer para bajar las pérdidas a niveles estándares es en la distribución. ¿En la distribución? Distribución. En estos momentos están en 32 me parece, 32. Es decir, la pérdida. Ahora, transmisión, el sistema de transmisión nacional, las pérdidas están en 1.6%. 1.6%. ¿Y eso a nivel de estándar es regular? Eso a nivel estándar mundial, o sea, eso compite en términos de ese nivel de pérdida. Déjeme ver si entiendo bien y el público puede entender bien. Cuando usted dice en términos de distribución, ¿se refiere a las sedes, a la energía que se distribuye en los barrios o no se cobra? Todo, me refiero a todo. Pero lo que quiero entender bien es, cuando yo prendo mi planta, por ejemplo, yo prendí a Punta Catalina, que me da 700 tantos megas, y yo la mando a las líneas de transmisión para que llegue a los distintos puntos, ¿qué cantidad de energía pierdo yo de esa
por deficiencia del sistema, por pérdida natural del sistema de algo que transfiero por esa vía. Sí, eso es lo que te estoy diciendo, 32%. 32%. Más si tú quieres, entonces súmale el 1.6%, porque esas son las pérdidas ahí no está incluida la pérdida de transmisión, normalmente porque la transmisión es aparte. Entonces, si a eso, en términos global del sistema, entonces tú le sumas los 1.6, estaríamos hablando de unos 33.6%. 35%. De lo que tú envías a la línea y de lo, o por lo menos de lo que la distribuidora facturan y cobran, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que si yo corrijo esa pérdida es como si yo construyera otra Punta Catalina? Claro que sí, porque es cuando tú dices que pierde un 30% claro. Por ejemplo, si tiene una demanda de unos 3.000 megavatios, por decirte, y pierde el 30% de eso que tú estás enviando a línea, tiene que decir que son 270 megavatios, lo que quiere decir que es una planta. Pero no es solamente en términos de generación, sino que si se elimina el subsidio eléctrico, hacemos una reforma fiscal sin afectar a nadie. Lo que él se refiere es que tú reducir la pérdida en niveles aceptables, ya en unos 15%, equivale a tú dejar, por ejemplo, de instalar una capacidad de 200 megavatios. Porque eso es lo que se pierde, 200 y tantos megavatios. Pero en el pacto eléctrico, a pesar de que se suspendió el calendario de aumentos de tarifas, hubo una parte que se llegó a implementar y que se quedó implementada. ¿No debió eso tener un impacto mucho mayor en la reducción de las pérdidas? Sí, lo que pasa es que son factores que se dan. Fíjate, ahí vino entonces, ¿qué pasó ahí? Aunque tú incrementara un porcentaje determinado conforme lo establecía el pacto eléctrico y que hubo que detenerlo, pero entonces ahí vienen los aumentos de los combustibles de la generación. Entonces eso encarece la generación. Al encarecer la generación, evidentemente, y tú no poder traspasar ese costo a la tarifa, tiene que asumirlo el gobierno, evidentemente. Entonces eso fue un componente también que restó, vamos a decir, éxito en función al plan de reducción de pérdida, porque iba ahora bien, pero se detuvo ahí por ese incremento de los combustibles que encareció, lógicamente, el precio de compra de energía de la distribuidora al generador. Pero ese incremento fue en detrimento, lógicamente, del VAD de las distribuidoras, o sea, del valor agregado de la distribuidora. ¿Cuánto implica que entonces ¿qué hizo eso? Bueno, la pérdida o el gobierno asumir la diferencia. ¿Cuál es el subsidio que el gobierno tiene en estos momentos al sistema eléctrico? Bueno, hay varios subsidios, porque están... pero en términos global creo que cerró este año en 1.500 millones de dólares. Martín, ¿de dólares? De dólares, perdón. Esto es para que la tarifa no se eleve a como se había establecido en el 2018, un aumento de un 10% cada año. Eso es subsidio, punto. No, porque no la podía pagar la gente. El pueblo no puede pagar una tarifa tan alta, evidentemente. Entonces, eso es inaguantable. Martín, quisiera ver esto. Dígame. Si el país se propusiera resolver esa pérdida de 35 y tanto por ciento por razones de transmisión, ¿qué tendría que invertir? ¿Cuál sería la inversión que tendríamos que hacer para mejorar el sistema de transmisión? Mira, está claro que hay que diferenciarlo, transmisión y distribución, porque son dos elementos. Sí, claro, la gente pues dice pérdida de transmisión y distribución. No. Las pérdidas ya vimos, ya le acabo de decir que las pérdidas de transmisión están en lo más bajo, compiten, o sea, 1.6%, que es una pérdida, eso es razonable, eso es sencillamente el producto de lo que significaría que si lo queremos resolver no cuesta tanto. No, pero por ejemplo, para decirte, nosotros en transmisión ahora mismo tenemos en construcción, ejecución de proyectos, tenemos 34 proyectos de línea de transmisión y subestaciones nuevas, que eso es unos 24.000 millones de pesos. Déjeme llegar a esta conclusión y usted me corrige. Lo que interpreto por lo que usted me está diciendo es correcto, que si en la línea de transmisión es solo 1.6
es de fácil solución como inversión. Y que lo otro que se pierde básicamente por gestión. Lo que quiere decir que si mejoro mi gestión gerencial, lo puedo resolver, porque es cobrarle a quien no está pagando la energía. Claro, eso es una parte, eso es un componente. Cobrarle al que no la paga, pero también tiene que hacer fuertes inversiones en cambio de conductores, en instalación de medidores, en cambio de transformadores, en cambio de subestaciones grandes. Entonces, evidentemente, la inversión en distribución es fuerte. Estamos hablando de... Pero si estamos hablando de un subsidio de 1.500 millones y estamos hablando de una inversión, según el presidente, de 2.000 millones, el tema no aguanta análisis, sencillamente tenemos que resolverlo. Hay que resolverlo, pero además matemáticamente y financieramente parecería ser bastante corto el camino. O buscamos los 2.000 millones o vamos a seguir pagando 1.500 millones de dólares al año. No, hay planes, hay inversiones, hay una serie de equipos y cables que estarán llegando ya en este trimestre o comienzo del segundo trimestre de este año, para empezar a borrar un poco ese déficit que tenemos de generación. O sea, se están llegando una serie de medidores para ser instalados y así poder facturar y poder cobrar la distribuidora. Eso va a disminuir. Hemos visto... van a llegar una serie de transformadores, hemos una serie visto de cables. la carretera. Se están haciendo ciertas inversiones, evidentemente. Sí. Excúseme, Caminero. Se están haciendo las inversiones, no en el grado que debe hacerse, por un asunto lógico de recursos. Pero este año también se harán otras inversiones importantes en la televisión, de manera que continuar ese proceso de bajo y de hecho las pérdidas van a bajar un poco más. Hablaba en principio de la capacidad instalada, ¿verdad? En el sistema eléctrico. Me gustaría saber, porque veo esas carreteras en diferentes provincias o en regiones. Tenemos en la República Dominicana en el 2024 poblaciones sin ese sistema de energía instalada para recibir generación. Bueno, todavía en el país hay sectores, vamos a decir así, rincones del país donde todavía... Poblaciones, donde todavía la energía eléctrica no ha llegado. Simplemente, pero ya eso es lo mínimo. Hay un programa de electrificación rural que se está trabajando también en él y cada día pues se adicionan comunidades al sistema eléctrico nacional. Además, mucha gente busca autosoluciones con paneles, baterías. Correcto, también hay algunas poblaciones que están conectadas con paneles solares y baterías. Hay otras también pequeñas que tienen microturbina de generación hidroeléctrica, pequeña, que le da para una comunidad pequeña. O sea, el país, en términos de electrificación a nivel nacional, no creo que un 5% puede ser que esté todavía, o menos de un 5%, sin energía eléctrica a nivel del país. Ya esos son, evidentemente, poblaciones muy alejadas de los centros de la provincia, de los cascos urbanos. Aunque el sol llega a todas partes al mismo tiempo. No, ahí con la solar sí se está también resolviendo. Quería preguntarle esto, que probablemente no tenga que ver exactamente con usted, pero usted de seguro que le debe llegar mucho la información. Se ha dicho que muchos de los incendios que se provocan en los sectores se debe a la calidad de los cables con que se permite. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué tan riesgoso es eso para la distribución de la energía? Realmente, ¿qué pasa? En los barrios se hacen instalaciones sin obedecer a estándares, sin respetar las reglas, las normas de instalación de cable. Hay gente que lleva cable
cable dulce de ese de alambre de, ¿cómo se llama? Alambre de púa que se usa para la dividir de potreros en ganado. Gente que conecta esos cables de manera arriesgada a la línea y lo lleva a su casa. Que además es riesgoso porque eso se queda pelado. Claro, eso es un constante peligro. Conexiones indebidas, conexiones incorrectas que se hacen. Entonces pueden haber cortocircuito. Un cortocircuito evidentemente es un cable que se quema, hace una explosión y puede haber, ahora, si hay cosas, ahí entraría evidentemente que puede ocurrir con mucha, y ocurre con mucha frecuencia. Ahí entraría el tema de la gestión, porque eso no se debería permitir. Sin embargo, los barrios están llenos de eso y como que es una impunidad generalizada que cada quien hace lo que quiera, ¿no? Realmente es un tema fuerte porque visitemos un barrio de eso para que veamos las condiciones en que se ha desarrollado esos barrios. Hay lugares en esos barrios donde tú no puedes entrar, ni siquiera puedes entrar. Entonces, tú ves esos cables que lo llevan. Hay gente aquí, que hay especialistas, tú lo ves en una escalera, subido, conectando, arriesgando su vida. Pero no puede entrar porque las autoridades tienen miedo, o no puede entrar por difícil acceso al lugar. O sea, porque esos son laberintos, a veces en esos barrios. Para tú llegar a otro tienes que pasar hasta por la sala del otro. Entonces, es un tema difícil. Ahora, los cables, la alimentación troncal de media tensión, evidentemente que eso es posible trabajarlo. Y hay planes, hay desarrollos, han habido proyectos de desarrollo que se han hecho para mitigar esa situación. Ahora también la otra parte que es la de baja tensión, de instalación ya del servicio propio y la instalación de los medidores. Ahí estamos lejos de enterrar los cables. O eso es un imaginario colectivo. Hay sectores que iniciaron con los cables hacia por debajo, decirte, y los sacaron. Nosotros tenemos dos empresas. No es que lo han sacado, es que la sedes lo sacaron. La empresa, no lo permiten. La empresa de transmisión ahora mismo está precisamente en esa onda. Hemos contratado una compañía consultora para que nos prepare los términos de referencia para una licitación, para comenzar a soterrar esas líneas grandes que tuve, ir transformando el sistema de transmisión, repotenciándolo a la vez y modernizándolo al mismo tiempo. Esas líneas grandes, nosotros ya tenemos, inmediatamente no terminen esos términos de referencia, lanzaremos una licitación para comenzar a soterrar los cables, por lo menos los del casco urbano central, que nos permitan esas líneas grandes, que son 138.000 voltios y 69.000, pues tratar de soterrarla y tal vez, y con ella también iría soterrada las demás, porque facilitar que el entorno, la ciudad se vea de otra manera. ¿Aprendimos algo de lo que pasó en Puerto Rico con el huracán María? Sí, claro. Antes de eso ya nosotros vamos delante de Puerto Rico en términos de eso. Nosotros cuando hubo el huracán George y cuando que nos tumbó algunas redes Fiona ahora, fuertes. más reciente. Pero aquí no ha habido un huracán que nos haya tocado de forma... Bueno, Fiona atacó un poco la parte. No, Fiona no, pero si tú te recuerdas de George no tumbó pero eso fue torres. 27. Sí, pero bueno, a partir de ahí se tomaron medidas, se elevaron los niveles de seguridad de las líneas, fundamentalmente de las líneas de transmisión. Ahora, de alta tensión. La de alta tensión. Sí. Un fenómeno natural es impredecible y puede venir con una fuerza enorme que no importa lo que tú hayas tomado tal vez como elemento de seguridad. Cuando llega, los efectos son predecibles. Claro. Los efectos pueden ser predecibles. Bueno, los efectos no pueden ser predecibles. Porque cuando tú tú no puedes predecir lo que va a pasar. Ahora, tú sí tienes que estar en condiciones de dar respuesta a lo que pase. Y en ese sentido, pues, cada vez que en la temporada ciclónica nosotros desarrollamos un plan de contingencia, evidentemente, y en los lugares
o sea, cuando haya anunciado algún fenómeno natural de eso, pues nuestras brigadas están en los sitios claves para dar respuesta a cualquier elemento que suceda. Esa torre de alta tensión que llevan las carreteras, ¿son afectadas por un huracán? Sí, depende. ¿O son afectadas las líneas de distribución? No, mira, precisamente George no tumbó como a una en el este. En el este tumbó algunas 10 torres de esas de metálica, de alta tensión. De alta tensión. A partir de ahí entonces se subieron los niveles de seguridad, se diseñan torres de esas para 250 kilómetros por hora. Porque ahora para vientos de 200 kilómetros. Ahora yo recibí el dato que mover una torre de esa cuesta 26 millones de pesos. Bueno, es caro. Es caro. No, pero no 26. Sí. Bueno, ese fue un dato que nos dio el ministro de Obras Públicas a propósito de una instalación. Bueno, porque... hay que mover. Bueno, no, porque ¿qué pasa? Ahí en el kilómetro 9... En kilómetro 9 se están haciendo unos desvíos de la línea 138 y conlleva desviar como 4 o 5 potes y eso anda por ahí unos 26 millones. Antes de cerrar, porque estamos ya totalmente en contra del tiempo, pero muy brevemente, ¿tiene usted conocimiento de cuáles son los planes del gobierno con el tema de las energías renovables y el conflicto que se ha dado con el tema de los paneles solares? No hay ningún conflicto. ¿Cuál conflicto? Pregúntele a los paneleros. No. Aquí se están instalando paneles solares todos los días, cientos. Hay un proyecto de reglamento que está promoviendo la Superintendencia de Electricidad, que cambiaría el manejo y sobre todo encarecería frente al usuario la instalación de los paneles solares. No lo encarece, lo que pasa es que lo reglamenta, pero no lo va a encarecer. Al parecer las EDES son las que se oponen, siente que pierden clientes. Es que esos son los mangos bajitos. No, lo que pasa es lo siguiente, los paneles solares que se instalan en distribución en el día, ¿qué hacen en el día? En el día están inyectando al sistema porque el consumo, el consumo en el día es poco, pero en la noche es al revés. En la noche entonces están retirando energía del sistema. Entonces hay una diferenciación del costo de la energía eléctrica en hora media, en hora de punta, o sea, en hora máxima, porque la energía en el pico es más cara. ¿Por qué es más cara? Porque en la máxima entran a generadores con mayor costo de producción, o sea, el costo de la energía eléctrica en las horas de máxima demanda es mayor. ¿Por qué? Bueno, porque ahí entonces van entrando todas las plantas y entran hasta la menos eficiente. Y el precio de una planta menos eficiente, por ejemplo, una planta que genere gasoil o una planta que genere fuel oil, el costo de producción no es igual a una planta como, por ejemplo, Punta Catalina, por ejemplo, las mismas solares. Y entonces, por eso se encarece. Y evidentemente que los paneles solares tienen que obedecer su instalación a un reglamento acorde a la propia requerimiento del sistema eléctrico nacional. No puede ser un asunto abierto. Y este gobierno, el presidente Luis Abinader, ha dado luz verde de una manera extraordinaria. Por eso aquí se instalaron ahora, en este cuatrenio, 700 megavatios en plantas solares. Y hay 1.200 que se están instalando en este momento. El problema parece ser los usuarios que lo llevan a otro nivel, no la generación de ese tipo. Bueno, pero todo el mundo aquí, o sea, todo el mundo protesta cuando se le afecta cualquier elemento, o sea, pero eso no es individual. El país, el presidente tiene que estar por encima de todo eso, no de lo individual, sino de lo general. Gracias. Para poder mantener un sistema eléctrico confiable, estable y a precio. Ya veremos en qué queda ese tema. Señores, despedimos a Martín Robles, administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.